Hola, muy buenas tardes a todos, que se nos van vinculando más personas a esta sesión que cierra lo que ha sido los cinco encuentros anteriores al sexto que tenemos hoy con el profesor Germán García, en el que hemos abordado diferentes temas asociados a memoria, creación y paz en tiempos de crisis. La memoria pues, ha sido como un hilo conductor y la creación en diferentes facetas estéticas y creativas. Entonces, estamos cerrando este ciclo de 6 encuentros que con el apoyo de la Universidad de Antioquia y con la coordinación de Jorge, en la selección de los temas y los invitados y en la moderación de estas conversaciones, hemos desarrollado en las últimas 5 semanas. La universidad ha estado vinculada con la programación del banco en varias iniciativas que tienen que ver con la programación cultural que desarrollamos en el banco, en las 4 líneas de acción. Pero específicamente esta línea que tiene que ver con la paz se toma la palabra, ha sido pues fuertemente respaldada desde la universidad toda vez que coincidimos en preocupaciones y en intereses de llegar con estos contenidos a nuestros públicos. A Jorge quiero pues reiterarle el agradecimiento por la vinculación de la universidad a través de su gestión con este proceso, habernos permitido conversar aquí con Neila, con Mariana que nos está acompañando hoy, con Erika, con Humberto la semana pasada en esta conversación sobre la Comuna 13 y habernos vinculado hoy con Germán, que como lo comento en el chat, es profesor de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas del Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali y actualmente lidera los procesos de investigación alrededor de la memoria de los objetos desde una perspectiva de la creación visual y plástica. Ahí cerramos el ciclo en que hacíamos hablando de memoria, de creación y de paz en estos tiempos de crisis. Entonces, Jorge, sin más, te pido el favor de presentarnos al interlocutor de hoy que nos place tener aquí desde Cali y al público que nos acompaña, agradecer su presencia, agradecer que Mariana desde Argentina se nos está vinculando y varias personas que más adelante tendremos la posibilidad de conversar cuando abramos micrófonos y empecemos a generar el diálogo. Entonces, bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La posibilidad no solo a la universidad, sino a todos los investigadores que han hecho parte como de este proceso, personas que han trabajado con nosotros en diferentes escenarios como la Comuna 13, la ciudad de Medellín, como ha sido, por ejemplo, maestros y maestras de los diferentes municipios de Antioquia y de Colombia, e incluso también artistas y profesionales del área de la comunicación, en diferentes partes, en diferentes facultades que están aquí en Colombia, como también en el extranjero. De verdad que para nosotros, lo digo pues en términos de el proyecto de investigación sobre subjetividades políticas de maestros y maestras y los colectivos comunitarios y de comunicación en la Comuna 13, es supremamente importante la participación de los diferentes actores que han estado participando de este proceso. Entonces, pues como dicen, sin más preámbulos, queremos hoy como cerrar este ciclo de memoria, creación y paz en tiempos de crisis con la primera, digámoslo, el primer acercamiento que nos ofrece el profesor Germán García alrededor de la creación como proceso que cuestiona la fragilidad de la memoria. Vale la pena decir que el profesor Germán García es actualmente profesor vinculado de la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas del Instituto Departamental de Bellas Artes. Actualmente es profesor del Departamento de Diseño, Arte y Arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana. Es miembro de la Red Iberoamericana de Pedagogía REDIPE. Actualmente está liderando procesos de investigación alrededor de la memoria de los objetos desde una perspectiva de la creación visual y plástica. Germán hoy estará pues haciendo un ejercicio de acercarnos a
a ese cuestionamiento de la fragilidad de la memoria como un lugar que nos permite entrar en común con esos procesos de creación y posibles instalaciones de repensar la memoria como un fenómeno inherente al acto creativo en Colombia. Entonces, profesor Germán, de verdad, es un gran placer contar contigo en este espacio. Y bueno, la palabra es tuya. Toma la palabra para hablar de paz. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la presentación. Igualmente a Claudia por permitirnos, pues, poder socializar y compartir, digamos que, unas perspectivas que a veces pueden quedar eh, solamente para un grupo reducido de personas, pero creo que este es el escenario, digamos que ideal para ponernos en contacto con cosas que pueden ser muy particulares de ciertos territorios, pero que de alguna manera aluden al el espíritu universal del humano. Quisiera señalar primero algo que es muy importante, que lo que voy a contarles y a compartirles durante la jornada de hoy hace referencia a un proyecto de investigación-creación que denominamos Encrucijada de la Memoria. Este proyecto deviene de un semillero de investigación que tengo actualmente con unos estudiantes de artes visuales, de artes plásticas, perdón, y con el cual he venido, digamos, desarrollando como una revisión específica de proyectos de grado que corresponden al año 2015 al periodo 2019 y que después de hacer como una revisión general de todos estos proyectos podemos detectar como unos énfasis muy particulares alrededor de la memoria. Entonces, ese, digamos, es una primera contextualización que quisiera que lo pudieran entender, o sea, que hace parte de un proyecto de investigación. Ahora bien, la propuesta que se hace cuando se decide hacer una exhibición, pues lo que se busca es indagar acerca de los desafíos que sobrelleva el individuo al tratar de recuperar los recuerdos de experiencias con personas, objetos y lugares. Estos trabajos o ensayos artísticos plantean distintos derroteros para enfrentar los vericuetos de la mente y las implicaciones del afecto que derivan de estos procesos. O sea que por lo tanto, para esa exhibición se seleccionaron pues como una muestra representativa, en realidad fueron 10 de 20 proyectos para situar el horizonte de los intereses que componen esta exposición, delimitando 4 aspectos que se desgajan de la idea de la memoria. O sea que por lo tanto lo que vamos a poder percibir hoy es que vamos a hablar sobre la memoria como en 4 componentes centrales y que de alguna manera estos recogen más o menos como las coincidencias de la gran mayoría de estos trabajos. Entonces el primero hace referencia al relato como memoria. El segundo, ahora pues más adelante iré como haciendo una descripción más pormenorizada con las respectivas imágenes. La segunda hace referencia al cuerpo como memoria. La tercera, el archivo como memoria. Y la cuarta, la memoria como ficción. Lo que sí podemos entender es que la memoria ha sido objeto de investigación por la medicina al examinar, por ejemplo, las enfermedades que afectan su funcionamiento. Y las ciencias sociales también se han encargado de investigar la memoria y particularmente han encontrado en el lenguaje las formas de comprender el sentido de lo humano. Mientras que la política levanta monumentos para la memoria histórica, el arte nos ayuda a reflexionar sobre esto. Encrucijada de la memoria visibiliza las perspectivas de un grupo de artistas de la nueva generación que coinciden sobre una misma línea de investigación en el arte, específicamente la memoria, partiendo de la premisa que sus experiencias íntimas y personales pueden reflejar el carácter universal de este dilema. Quisiera, digamos, para empezar, para ya dar paso, digamos, a compartir la pantalla, quisiera darles mis más sinceros agradecimientos a los artistas que hicieron parte de este proyecto. Entonces tenemos a Claudia Arevalo, Dayana Camacho, Jerónimo Cobo, Judy Stephanie Cortés, Ali Galíndez, Diana Lorena Puentes, Paola Rúa,
Diego Salas, Paula Andrea Solarte y Andrea Fernanda Urrea, quienes a través de sus propuestas nos permitieron pensar en torno a las encrucijadas de la memoria. Entonces, esta es, digamos, una primera forma de, pues, primero rendirles un agradecimiento a todos aquellos que nos permitieron inclusive pensar puntos de vista muy interesantes y sobre los cuales pues, quiero finalmente compartir en esta jornada. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Bien, entonces vamos a iniciar como el primer componente. Estamos haciendo referencia que es el cuerpo como memoria. Entonces aquí vamos a poner en consideración que es el cuerpo la entidad más contundente de nuestro ser y a través de él encarnamos e internalizamos las estructuras discursivas que la propia humanidad pues, les confiere. La mayoría de las veces modelada por la tradición social y cultural y otras como territorio de resistencia a los modelos hegemónicos, estableciendo nuevas maneras de ser o estar en el mundo. Y entonces, esta propuesta ustedes pueden visualizar en la pantalla. Esta obra corresponde a un artista que se llama Ali Galíndez. Es una obra que refiere precisamente a un proceso personal donde él está en un proceso de transexual masculino, es un transexual masculino, es decir, está en un proceso de terapia para cambiar su cuerpo. En realidad, pues nació con un cuerpo biológico femenino y hoy en día, pues ha estado asimilando para lograr adquirir un carácter masculino. Entonces, si ustedes se percatan, pues esta primera imagen seguramente no es suficientemente legible, pero quiero que ustedes se puedan percatar y hacer pues un esfuerzo por lo pronto visual. Ahora en la siguiente diapositiva trataré de mostrar una imagen mucho más legible. Pero esta es como una instalación que está determinada por una cantidad de imágenes y cada uno de los elementos está integrado por una parte del cuerpo, o sea, o representa una parte del cuerpo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este es un detalle del que podemos encontrar acá, que son dibujos que el mismo artista ha producido y ha realizado como parte de un medio artístico para poder hablar sobre sus procesos que ha venido, digamos, llevando a cabo en su cuerpo. Entonces, en la siguiente diapositiva que voy a presentar, entonces acá, si ustedes se percatan, podemos observar una imagen mucho más próxima, mucho más visible. Él hace un autorretrato en blanco y negro, ustedes lo pueden ver o apreciar en el margen derecho, pero seguramente luego él hace usando la fotografía, pero él de todas formas utiliza el dibujo como un medio para hacer alusión a esos procesos de transformación física que él está llevando a cabo y sufriendo, digamos, bueno, la palabra sufrir no quisiera, pues ya, quisiera cambiar la palabra sufrir porque en realidad puede que él está haciendo un proceso de transformación. Lo que se vuelve interesante de la propuesta y que por la cual se trae a colación en primera medida es porque hay una relación profunda entre lo que se conoce entre el arte y la vida. Es decir, el arte y la vida aparece como una dicotomía, digamos, importante y significativa en el escenario de la creación y en el escenario artístico. Seguramente si nos remontamos a través de la historia, pues nosotros nos podemos percatar que el cuerpo semiótico tiene de alguna manera como sus primeros orígenes o sus primeras disertaciones o sus preocupaciones es precisamente en el siglo XVI, cuando finalmente, por ejemplo, en el año 1530 aparecen los primeros manuales de urbanidad, porque se percata que el cuerpo humano debe de ser controlado en términos de sus expresiones, no solamente biológicas, sino también de las formas en que el cuerpo se comporta con los demás. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, un manual que fue muy importante que se llamó La urbanidad pueril,
de Erasmo de Rotterdam, pero también vamos a encontrar que aparece por primera vez una de las primeras publicaciones de lo que nosotros conoceríamos como la anatomía moderna, que se conoció a través de la obra de Andrea Vesalio y que se llamó la obra Humanis Corpori Fabrica. En el año 1558, pues también aparece otra obra que fue muy significativa de Galateo de Giovanni de la Casa, constituyendo como el primer manual de la hipocresía mundana. Y el autor afirmaba que para empezar, que las cualidades, eran más, las cualidades exteriores de amabilidad y gracia cuentan más que las virtudes más nobles y elevadas. Y en el año 1711 aparece también pues una cultura del bienestar a partir del padre Jean-Baptiste de la Salle. Entonces lo que quiero, digamos, indicar con estos pequeños referentes es que de alguna manera el cuerpo humano empieza a ser explorado en términos anatómicos, ya con, por ejemplo, con Leonardo da Vinci, que empieza también a hacer los primeros dibujos para descubrir en realidad de una manera mucho más científica cómo se aborda la naturaleza humana. Y entonces, si quisiéramos hacer una especie de paralelo, pues Ali Galíndez hace un gesto más o menos similar, teniendo en cuenta con la conciencia, digamos, de los cambios y las grandes transformaciones y de las perspectivas del transgenerismo, pues entonces ella quiere al mismo tiempo socializar como su acontecimiento personal, íntimo, pero como una forma también de exorcizar todos esos tabúes y esos miedos que se tienen alrededor de esos temas. Entonces el cuerpo, digamos que ha tenido una carga semiótica y simbólica muy fuerte, donde ha tenido una hegemonía eh, exclusiva, preferentemente desde una mirada binaria, o es masculino o es femenino. Y aquí, por lo tanto, en esta dirección, pues desvirtúa ese binarismo y nos plantea una nueva manera de ser y de construir el cuerpo humano. Entonces, es a través de esa exploración del cuerpo que nos invita precisamente el artista a hacer como una conciencia y al mismo tiempo a reflexionar sobre esos temas que seguramente siguen siendo eh, muy problemáticos, muy álgidos, pero que seguramente son temas también mucho más contemporáneos y mucho más necesarios para ponerlo en discusión. Entonces el cuerpo de alguna manera ha tenido una carga histórica sobre la cual pues ha tomado la decisión de Galíndez hacer precisamente una especie de corte, ¿cierto? De abertura a esa mirada tradicional. Bien, entonces acá tenemos con Judy Stephanie Cortés una mirada del cuerpo femenino en términos, entendiéndola en el sentido de que el- las mujeres han asumido unos roles y unos estereotipos de género que se transmiten y se replican de generación tras de generación, de acuerdo con las dinámicas culturales e históricas del contexto que les institucionaliza. Entonces, para ella ha tomado pues la determinación de optar, de elaborar unas tazas, perdón, esos serían unos pocillos eh, y los pocillos tienen, ustedes se percatan, como una forma particular en la cual quiere evocar eh, la, la vagina de la mujer. Pero en ella está contenida una bebida que es pues, el chocolate. Entonces, de alguna manera, la propuesta de Stephanie Cortés habla sobre una performatividad. Y la performatividad, por cuanto cuando ella presenta la obra, precisamente sirve en frente de los espectadores ese chocolate que se despliega a través del olor, a través del calor, y que finalmente ella está dispuesta a servir a los demás como parte de esas tradiciones y esas formas que se reproducen sistemáticamente. O sea, la mujer está dada para servir al hombre. Y de alguna manera, de forma muy sutil, entonces se empieza a anunciar esos patrones, ¿cierto?
que se han dado a través de la historia. Entonces, claro, ella lo que hace finalmente es permitirnos o nos invita finalmente a participar dentro de una ritualidad que ha estado dada por sentada, pero que sin embargo, a través de su presencia, pues nos pone en cuestión sobre todos esos aspectos que han sido muy importantes, no solamente como algo alejado de su vida, sino que hace parte también dentro de sus estructuras de formación. Voy a mostrar una segunda obra de ella, que hizo parte, por supuesto, de la exposición. Bien, esta obra, que hace parte del conjunto de su trabajo, se tiene, pues aparece como sin título, es un espejo y tejido. Entonces ya lo que quiere es que el espectador se involucre con su obra. Solamente la obra se puede activar en la medida en que el espectador se posa frente al espejo. Y si ustedes se percatan, pues haré como un señalamiento, pues el espejo en realidad lo que define un contorno como de un vestido. Y en realidad ella lo define como si fuera un delantal. Entonces aquí ustedes pueden percibir que hay como la forma de un bolsillito y digamos que esto está, digamos que ornamentado con una tela como si fuera un vestido de novia. O sea que de alguna manera nos está diciendo que hay una prescripción eh, cuando una mujer se casa con un hombre, pues ya de alguna manera tiene de entrada como unas obligaciones sobre las cuales tiene que acogerse cuando decide entrar en el ritual del matrimonio. Y entonces, pues acá la idea, o por lo pronto lo que la misma artista señala, es que una persona cuando se para enfrente de eso es como si en realidad tuviera el delantal o el vestido, ¿cierto?, puesto. Y que de alguna manera nos pone en una especie de espejo que nos invita precisamente a esa reflexión y a ese pensamiento sobre lo que para ella es tan crucial en términos de las estructuras de la tradición. Entonces aquí ya este sería una primera perspectiva acerca del cuerpo como memoria. Listo, entonces acá como la segunda gran categoría que descubrimos en estos proyectos de investigación tiene que ver con el relato como memoria. Eh, y aquí encontramos que la narración pues es una estructura privilegiada del lenguaje que nos acerca a la humanidad y permite reconstruir el sentido que le otorgamos a nuestras experiencias de vida, haciendo de esta un mecanismo fructífero para recuperar el pasado en presente. Entonces, ese sería, digamos, como un primer componente. No obstante, entonces vamos a encontrar acá el trabajo del artista Claudia Arévalo, en la cual pues ella hace, digamos, un trabajo que se basa básicamente en un estudio del árbol genealógico, técnica que aprende y desarrolla a través del análisis de su propia familia. Y entonces ella utiliza, digamos, como un total de 30 biografías como fuentes de información para exponer el principio básico sobre el que sustentar el árbol transgeneracional, ¿correcto? Y este método se convierte para ella en una herramienta que le permite además indagar sobre sus antepasados y poder acceder a las historias de muchas otras familias a través de entrevistas, visitas, audios, escritos, y todas estas hacen parte del material del archivo de cada consultante. Lo que empezó como un proceso de investigación terminó siendo parte del proyecto de vida de ella. Entonces, lo que estamos observando acá en este momento es una obra, ¿cierto?, que está compuesta de varias cajas que contienen una serie de libros, de textos que devienen de unos libros y que ella fue perforando de manera pues significativa hasta lograr, digamos que almacenarlas en estos respectivos recipientes.
Entonces es un compilado de historias armadas a través de novelas y biografías, libros recuperados de los pulgueros, ¿sí? Una base de datos, ¿cierto? O de información, y sobre la cual ella finalmente trata de volver a ser lo hecho, ¿sí? Es una forma, aunque es una información que viene de libros que ella había ido recuperando o también almacenando. Para ella era muy importante que tuviera como una forma metafórica de poderlas volver a significar. O sea, que ya hace un proceso de resignificación con base a unos insumos que ella encuentra, pero que entiende que esa base de datos termina siendo un insumo muy importante porque ha sido también parte de esa historia y de ese pasado que algunos otros escribieron y que ella está dispuesta también como a guardarlos, a preservarlos y que de alguna manera se contienen en esas respectivas cajas. Y quisiera indicar que la obra tiene una serie de dispositivos, un dispositivo mecánico en la cual va generando como una especie de movimiento, como si en realidad pudiera cambiarse este paisaje, por ejemplo, o el paisaje de cada una de las cajas pudiera ir cambiando de manera pues sistemática a través del tiempo. Entonces, bueno, ella hace pues digamos como esta primera aula de poder hablar sobre el discurso, hablar sobre el relato, hablar sobre la historia en un primer componente. Seguramente he narrado sobre los asuntos que tienen que ver con lo familiar, que ya lo voy a citar. Y aquí también para ella es muy importante hablar sobre las informaciones que hemos ido eh, conociendo, accediendo a través de distintas fuentes de información, como pueden ser los libros. Bien. Digamos que la obra que pone de manifiesto más claramente la idea de el árbol genealógico tiene que ver con esta obra que ella denominó los portarrelatos. Es decir, si ustedes se percatan, pues en el fondo nosotros estamos acostumbrados a hablar sobre la idea del retrato. Y el retrato se supone que esboza o representa la efigie o la imagen de una persona. Ella a través del juego de la palabra, ¿cierto? Cuando lo pone como portarrelato, en realidad le da más importancia a los relatos de las historias traumáticas de sus familiares que de alguna manera fueron transcritos a través de textos y que luego ella logra hacer con el mismo material impreso de esos textos, luego los perfora. O sea que los hace terminan siendo unos pequeños, los textos terminan siendo recortados en formas circulares. Y entonces en el fondo ya no terminamos viendo ya una imagen, sino que terminamos viendo es el conjunto de todas esas historias traumáticas con las cuales que ella tuvo acceso a las mismas, pero que después toma la decisión de mantener ese mundo privado e íntimo en estos portarrelatos. Entonces, claro, nos genera un poco de, de sorpresa en el sentido de que, pues, en el fondo, pues, nos propone una forma abstracta y que además cuando apreciamos lo que aparece dentro de la imagen, pues simplemente alcanzamos a ver algunas letras, escasamente algunas letras, pero no podemos construir el sentido en realidad de los traumas que ella finalmente pudo escuchar de cada una de las personas o familiares a las cuales ella se entrevistó y sobre la cual ella también considera que fue una forma como de sanación y de comprender mejor su respectivo pasado. Entonces es así un componente, digamos, significativo y esta serie tiene en total son 30 portarrelatos. Entonces aquí están contenida la información de los relatos íntimos de los consultantes y sus familias, secretos que continuarán siéndolo, pero que se hacen presentes a través de estos portarretratos que cambian su sentido de verbo a predicado. Bien, entonces vamos a pasar a
Otro trabajo que es a cargo de Andrea Fernanda Urrea. Y para Andrea Fernanda Urrea, digamos que está un poco también en la línea de, de la creación, por supuesto, y ella quiere hacer visible las actitudes de micromachismos en la ciudad. Y en particular sobre una clase social, dice clase media, de las madres y abuelas, y de hombres, de mujeres y hombres con vínculos familiares entre los años 70 y los años 90. Y a partir de la consolidación de los estudios de género, las reflexiones que este fenómeno suscitó desembocaron en espacios de encuentro de mujeres a través de procesos de sororidad, resiliencia, que permitieron a muchas de ellas asumir las riendas de su vida de forma independiente y autónoma. Valdría, digamos, hacer aclaración sobre algunos conceptos que ella pues aborda y que para poder, digamos, comprender y entender hacia dónde apuntalan sus respectivas ideas, entonces ella hace unas aclaraciones acerca de como de tres conceptos fundamentales. Primero, pues habla que cuando señala acerca del micromachismo, entonces lo define a partir de lo siguiente. Dice, todos los micromachismos son conductas cuyo fin es manipular e incitar a las mujeres a que deben comportarse de la manera que tradicionalmente establece su género, con la finalidad oculta de los hombres de preservar su lugar superior y dominante, para así seguir obteniendo beneficios a su favor, posicionado a las mujeres en un lugar de menos derechos. Cierra comillas. Entonces ella hace una cita de González y Romero, correspondiente a 2013, para poder hacer esta precisión. Pero al mismo tiempo aparece el concepto de sororidad, que es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento vital de cada mujer. Y entonces para ello toma como referencia a la cita de Lagarde 2012. Y finalmente habla sobre la idea de la resiliencia como la capacidad que tienen las personas para desarrollarse psicológicamente sanos y exitosos a pesar de vivir en contextos de alto riesgo. Y para ello utiliza entonces una cita de Uriarte 2005. Entonces, claro, en este sentido, digamos que tratando de dar, contextualizando mejor estas respectivas ideas, entonces ustedes pueden observar en la propuesta que ella finalmente realiza, es, encontramos unos tejidos que ella ha realizado, que ha denominado las custodias de las mujeres. Estas custodias de las mujeres eh, pues representan el útero. O sea que la forma que tiene cada una de las que presenta pues en estas respectivas imágenes, entonces se desarrolló uno, dos, tres, cuatro, cinco imágenes de úteros, ¿sí? Lo hace con lana, utiliza la lana, en términos de que el útero es el sistema reproductivo, ¿no? Por un lado, pero al mismo tiempo el tejido ha sido una forma tradicional eh, que las mujeres han asumido a través de la historia, por otro lado, y que a través de ella quiere finalmente señalar como esas formas que han pervivido de generación a generación. De hecho, quisiera mostrar en la siguiente imagen, que es también parte pues, de la obra, en donde pone un video, hace un video con la abuela, ¿cierto? Perdón, la abuela, la madre y ella como hija. Todas han aprendido estas técnicas eh, de generación en generación. Y que de alguna manera esa misma técnica les ha permitido, ¿cierto?, poner en cuestión, discutir sobre esas dificultades que ese mundo opresor masculino las ha eh, dejado, digamos, como en el margen. Y entonces dice lo siguiente, es un permanente hoy, una actualidad que poco ha cambiado
y que tiende a reprogramarse. Aquellos oficios manuales que las mujeres asumieron como una tarea de esparcimiento, no obstante, me dan la clave de otra cosa. También son espacios de encuentro, donde en algún momento ellas empiezan a preguntarse más y más cosas, a declarar su insatisfacción en torno a la monotonía, quizás en torno a sus cuerpos y a la potestad que tienen sus esposos respecto a ellos. Y así como un día las mujeres tejieron de forma silenciosa, hubo también el momento en que empezaron a hacerse escuchar, unidas y reunidas en sororidad para cambiar el estado de cosas. Entonces, de alguna manera, ella, digamos, reconoce y acepta, Andrea Fernanda Urrea, que esas prácticas que se han dado de generación en generación, aunque las han ubicado en un espacio en donde han sido, digamos que parte de esos procesos culturales, sociales, históricos eh, que se les ha dado, digamos, desde una perspectiva como mujer, ¿cierto? De feminista, pues ellas también han encontrado allí como su propia reconciliación y su propia forma como de ir remediando lo que la sociedad les ha impuesto de manera histórica. Bien, entonces vamos a la tercera, que correspondería al archivo como memoria. Entonces, el archivo como memoria señala que los documentos escritos, fotográficos, videográficos, radiográficos, entre otros, son pruebas fehacientes de la memoria, y por medio de estos registros se reconstruye el pasado, permitiéndonos hacer presente lo ausente. O sea que de alguna manera la, la fotografía o el video se entiende también como un documento de verdad. Esa sería, digamos, como una primera que permite demostrar la veracidad de la memoria al señalar su respectiva existencia. Entonces acá vamos a encontrar el trabajo del artista Diego Salas. Y Diego Salas, como él mismo lo señala, indaga desde el oficio como pintor popular. O sea que para él es muy importante el medio pictórico y considera que a través de la pintura él va finalmente a poder desarrollar como sus propuestas artísticas y particularmente estas que estamos trayendo a colación. Entonces, por lo tanto, para él es muy importante las labores cotidianas que desempeñan los habitantes del corregimiento de Villagorgona, en Candelaria Valle, donde él vive. Y cómo estas, a causa de la desaparición y la industrialización de sectores más tradicionales, ha transformado el entorno laboral, desplazando a sus empleados a nuevas fuentes de ingreso. Pese a ello, y aún así, la vida del habitante sigue su curso desempeñando sus actividades diarias, ya que ve en ellas un medio indispensable de superación personal y social con la cual aspira a forjar por sí mismo y sus seres queridos un legado, ya sea cultural como patrimonial. Entonces acá vamos a encontrar que él funge como artista, o más vale, él considera y se acoge un poco a la idea de Hal Forster cuando habla de que el artista, él es como el artista como etnógrafo, o sea que el artista puede fungir de la tarea del etnógrafo, observar, poder detallar, digamos, la realidad que le rodea y que usa la pintura como un medio para dar ser testimonio de esa realidad que es tan efímera, esa realidad que pasa a veces sin dejar a veces huella en otras formas de registro. Y particularmente entonces él lo hace a través de su cultura. Entonces para eso toma en consideración eh, lugares que para él han sido significativos, importantes, trascendentales. Y entonces aquí aparece una pintura que se llama precisamente Vendedora de Fritanga. Entonces nos habla de la vida cotidiana. ¿Sí? Una vida cotidiana que puede transformarse de un día a otro, pero que de alguna manera nos está dando, nos está recreando a través de su técnica una atmósfera muy particular e inclusive única, ¿sí? Por cuanto aparecen sus protagonistas, unos personajes, la señora que atiende el negocio o la fritanguería, la luz que
se sugiere a través de esta atmósfera. Entonces es una forma, digamos, muy interesante de poder evocarnos ese mundo que pasa y transita y que a veces podemos perder de vista eh, permanentemente. Vamos a encontrar otra imagen que tiene que ver con la antigua fábrica de tubos de cemento. Entonces es una obra del 2019, la anterior era del 2018. Perdón si me equivoco, no, del 2019. Aquí del 2019, antigua fábrica de tubos de cemento. Entonces, también nos habla de una condición, ¿cierto? Del contexto, hay una precariedad de esa realidad, de ese entorno, pero que adquiere también como un valor estético. Es decir, eso que podríamos pensar en principio que es feo, la pintura nos hace verlo no solamente en un estado de lo feo, sino que podemos descubrir otras variables, ¿sí? Que nos ayudan a poner en el recuerdo un pasado que pudo haber sido mejor, pero que hoy es totalmente diferente. Y seguramente para la memoria de Diego Salas, está, digamos, más ligada por los afectos y la aproximación que tuvo con esa realidad. Vamos a encontrar esta otra imagen, empacadores de verdura. Aquí, pues nos pone el contexto de una casa, con un carro para transportar los productos perecederos. Entonces terminamos con Diego Salas y vamos a continuar con el trabajo de Dayana Camacho. Entonces, Dayana Camacho, eh, su trabajo está referido a una investigación, obviamente que quisiera, digamos, aclarar lo siguiente. Los proyectos de investigación, pues, de los artistas que estoy presentando, se seleccionaron no todas las obras de ellos, sino que se seleccionaron algunas de las obras, porque de todas formas, cada uno de estos proyectos corresponde a un trabajo, un proyecto de investigación que correspondía al trabajo de grado y que por lo tanto se aglutinaron eh, de tal manera que pudieran estar dentro del espíritu del eje sobre el cual estoy trabajando, que tiene que ver con la memoria. Entonces, ahora bien, la investigación de Dayana Camacho hace referencia a la idea de un calendario propal, que el calendario propal correspondía a un calendario que sacaba una empresa muy importante en el Valle del Cauca y que usualmente publicaba eh, reproducciones de obras de arte tanto nacional como local. Eh, Dayana Camacho, digamos, en sus comentarios, en sus observaciones, para ella fue, digamos, muy importante como un trabajo etnográfico que hace también con el álbum familiar, en el sentido de que ella pudo detectar que su padre siempre tomaba las fotos a todos sus hermanos al lado de una pintura. O sea que su padre fue como un gran influenciador, la influyó de ella de manera decisiva en el mundo o en la idea de estudiar artes. Porque su padre era una persona empírica que pintaba, le gustaba la pintura, pero Diana, la hija, pues ahora es una artista pues plástica. Ella había hecho precisamente esa pesquisa con el álbum familiar y entonces le parecía muy particular que su padre siempre en las fotografías siempre parecía una pintura hecha por él. Pero entonces además su papá había intentado en algunas oportunidades participar para poder quedar dentro del calendario propal, pero finalmente el padre pues nunca lograba, digamos, cumplir con todos los requisitos que Propal pues exigía para que un artista pudiera finalmente ser exhibido en una de sus respectivas publicaciones. Ahora bien, Dayana Camacho entonces toma la decisión en su proyecto de grado de hacerle un homenaje a su padre.
Y una forma de hacerle un homenaje a su padre es ella tratar de hacer la idea del calendario propal, pero haciendo alusión a todas las pinturas que su papá había hecho tiempo atrás. Y entonces ustedes pueden percatarse que de todas formas pues el calendario tiene 12 meses. Aquí pues no, o sea, no aparecerán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No alcanzamos a ver los 12 completos, pero pues quisiéramos mostrar la siguiente imagen que podemos verla más de manera más legible para poder entender, hacer entender un poco como sus inquietudes acerca de la imagen. Valdría la pena también aclarar que para Dayana Camacho, pues ella consideraba que la idea del álbum familiar o la fotografía como documento no es como su mayor interés, pero no obstante para nosotros sí es de ese interés por cuanto ella logra hacer como una reconstrucción del mundo de las pinturas de su padre y las plasma a través de este calendario, porque si su padre nunca pudo hacer un calendario, ¿cierto? Ella trató de mantener inclusive la estructura como Propal hacía los respectivos calendarios. Entonces aquí podemos descubrir que siempre el papá pintaba, eh, digamos que contextos domésticos y particularmente como los ambientes de su propia casa. Entonces aquí tenemos este ejemplo del mes de octubre que inclusive el mes de octubre ya la tuvo que volver a rehacer porque resulta que esta había sido vendida y no pudo y la persona que la había comprado pues se le había dañado, entonces ella finalmente nos comunicó que tenía que volverla a hacer porque pues la obra estaba pues no en las mejores condiciones. Entonces es interesante porque hay primero como una rememoración, ¿no? Su padre es como una especie de gran influenciador para que ella de alguna manera hubiese llegado a estudiar artes y además volverse lo que llamaríamos una profesional en artes, pero de alguna manera también es un tributo a su padre, porque su padre, digamos, quería lograr o conquistar, digamos, algo que era muy importante o significativo para él, pero ella logra, digamos, poner en consideración esta propuesta y es una forma de reconciliar también, reconciliar a su padre con el pasado. Y entonces acá vamos a encontrar una obra que sí es mucho más, que llamaríamos en el sentido estricto, más literal del álbum familiar, ¿sí? Lo que hemos estado indicando, el archivo como memoria. Entonces, Diana Lorena Puentes, para ella sí, digamos, significativo entender que el archivo se considera como un elemento legitimador de todo tiempo pasado. En últimas, dice ella, hay garantía de una existencia en la medida en que hay una imagen que lo prueba. Las consideraciones teóricas consignadas en este trabajo con relación al archivo también coinciden en atribuirle un valor de importancia en situaciones de recuperación o construcción de memoria histórica. Entonces, pero ¿cuál es la necesidad de asumir este impulso para hacer memoria? Entonces ella indica que en el caso de Colombia y para el Centro Nacional de Memoria Histórica, construir memoria hace parte del proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto armado, estableciendo garantías de no repetición y generando estrategias contra el olvido. En el caso de la memoria individual, los procesos implican sí o sí un componente autobiográfico que va más allá del mero acto narcisista. Uno de los elementos con los que más se conecta este hecho tiene que ver con el álbum familiar. Abre comillas, la caja casi olvidada llena de cartas, fotografías y testimonios que pueden contener la clave para entender a los que se fueron, a los que están de paso y a uno mismo a través de todos ellos. Esta es pues una cita de Pardo de 2010. Entonces, por lo tanto, la, para ella el archivo o el álbum familiar particularmente va a ser, digamos que, importante y significativo. Entonces acá vamos a encontrar una serie de personajes que además lo particular es que en estas, aquí estamos encontrando es un detalle de la obra, entonces ella lo que hace es descontextualizar a los respectivos personajes, ¿sí?
O sea que esa descontextualización es la que le da como como la referencia de identidad. Y que entonces al dejarlos por fuera de ese contexto, pues hace que nosotros nos preocupemos más por el sujeto. Entonces ella juega, ¿cierto? De un lado, mostrándonos los elementos que constituyen como parte de su obra. Por ejemplo, aquí ya lo muestra, que es el álbum de familia, ¿sí? Mostrando, digamos, los referentes que ella utiliza, pero en el anterior lo que hace es precisamente los descontextualiza para preguntarnos acerca del sujeto. Bien, y finalmente nos queda la última perspectiva, espero que esté bien de tiempo, y ya vamos a terminar, tiene que ver la memoria como ficción. Aquí vamos a encontrar que el olvido es una condición inexorable de la memoria y su antídoto para contrarrestar sus efectos está en el uso de la imaginación y la fantasía. En el siglo XVI se consideraba finalmente que el artista podía interpretar libremente la realidad. O sea que no significa que uno interprete la realidad solamente como de manera necesariamente tan racional, tan cautelosa, sino que hay la posibilidad de tener un nivel de flexibilidad. Entonces aquí, de alguna manera, cuando olvidamos las cosas, nosotros de alguna manera también las recreamos. Las historias, a veces podemos asistir, por ejemplo, tenemos una idea del pasado y si la contrastamos con perspectivas, con otras perspectivas, pues descubrimos que hay personas que le añaden cosas a las historias, las mejoran, las perfeccionan, las vuelven más idílicas, pero que de alguna manera eso nos permite tener una idea sobre esa memoria o esa historia. Entonces aquí vamos a encontrar tres artistas. El primero de ellos tiene que ver, o uno de ellos tiene que ver Paula Andrea Solarte. Y entonces Paula Andrea Solarte, eh, la obra se llama Inmediaciones de la ausencia. Y entonces ella señala que el deber de la memoria encuentra la necesidad de evidenciar la ausencia en este proyecto. La elección de usar estas palabras como en esta imagen hacen relación con lo que la foto muestra. Lo que no puedo recordar es esa unidad familiar, con mi padre presente. Lo que no puedo dejar en el olvido, si no lo recuerde. Sin duda él estuvo allí. A través del deber de memoria se vislumbra la imagen. No se ve en su totalidad, se entrevé, porque hace alusión a la falta de recuerdos que me impiden entender la totalidad de la escena. Claro, la obra, si ustedes se percatan, es eh, una, está lleno son una serie de imágenes que tienen unos textos y que van configurando esto que nosotros alcanzamos a ver como una imagen, ¿sí? Como unas personas, y ella nunca pudo conocer a su padre. Y entonces ella hace un esfuerzo evocando el recuerdo y haciendo un intento a veces a veces poco provechoso, ¿cierto? Pero trata de hacer ese esfuerzo para poder reconstruir como la idea de la familia que ella piensa que tuvo. Y eso es parte un poco como un intento, a veces puede ser fallido o no fallido, sobre cómo podemos a veces querer recuperar nuestros respectivos recuerdos. Vamos a encontrar el siguiente, que es de Paola Rúa. Paola Rúa, pues ella tiene, digamos, una perspectiva o una posición que se conoce como el flaneur, que es vagar por las calles, callejar sin rumbo, sin objetivo, abierto a todas las vicisitudes y las impresiones que le salen al paso. Digamos que esa es una actitud muy propia de los artistas que tratan de buscar y a través de esa divagación poder encontrar algunas cosas que pueden ser significativas e importantes para la producción creativa. Paola ha encontrado en estos seres que habitan en la ciudad un potencial pictórico que ha explorado con diferentes materiales. Para ella, su interés está en visibilizar al habitante de calle que hace parte del paisaje urbano por medio de la utilización de diversas técnicas, mediada por su experiencia perceptiva con el ambiente urbano, como también del acto creativo con que materializa sus obras.
Entonces, para ella, en este caso, ella utiliza, hace un registro primero fotográfico, pero a partir de ese registro fotográfico, ella luego hace, digamos, unas transferencias fotográficas sobre placa de hierro para hacer alusión precisamente a estos mundos. Entonces, claro, aquí hay una alteración de la realidad porque hay una utilización de los colores, de las formas. Entonces, pues no es exactamente la realidad per se, sino que es un poco dar como una atmósfera de esa realidad que para ella ha sido significativa y que quiere de alguna manera. Entonces aquí encontramos una pintura que pues utiliza primero, o sea, utiliza primero la fotografía como un referente para luego llevarla al respectivo óleo. Pero ante todo como primero un motivo pictórico, pero también como una forma de hacer visible o presente a las personas eh, de la calle. Y finalmente tenemos a Jerónimo Cobo. Y Jerónimo Cobo, entonces él hace un ensamblaje de una bicicleta, ustedes se percatan, hay un casco que se pone, eh, la bicicleta está diseñada con unas condiciones ergonómicas que le permite al artista recorrer la ciudad mientras va disparando semillas a su paso para dibujar, entre comillas, en el paisaje urbano. O sea que hay una idea un poco de utopía, ¿cierto? Porque pues de todas formas hay si ustedes se percatan, este es el dispositivo con que él expulsa las respectivas semillas mientras él va haciendo un paseo por la respectiva ciudad. Entonces, claro, la obra consiste, lo fabuloso de la obra es cuando uno puede apreciar el video en donde él está haciendo un recorrido por la ciudad, ¿sí? Y empieza a expulsar como si estuviera tratando de transformar el paisaje a través de unas semillas, unas plantas que él trata de expulsar en ese tubo y que aspiraría y esperaría que en algún momento esas plantas pudieran germinar. Claro, recuerden que, y por eso es muy importante indicar, es que el artista pues habla también de no solamente mundos, habla de utopías. Y entonces esa es una utopía interesante solamente como actitud para ponernos en consideración es en realidad cómo construimos también nuestra memoria. Y esa memoria se puede construir a través no solamente con lo que han hecho, sino también cómo nosotros vamos incorporando una nueva memoria sobre nuestras acciones. Este artilugio indaga sobre la naturaleza de los objetos, por ejemplo, la idea de bicicleta, y por otra, la idea de lo cotidiano, que intenta desafiar, aunque sea fallida, por construir una poética de la ensoñación. Entonces, pues hay como muchas maneras de poder abordar el eje, digamos, temático cerca de la memoria, y entonces aquí, digamos, con esto espero que hayan suscitado muchas inquietudes, preguntas, para poder poner en cuestión lo que significa las encrucijadas de la memoria. Qué bacano, qué interesante, Germán, de verdad. Muchas gracias por esta participación. De verdad que ha sido bastante interesante y bueno, creo que como dice, como hemos tratado como de construir y hemos tratado como de seguir en los diferentes encuentros que hemos tenido dentro del ciclo, se hace necesario ese repensar la memoria. ¿Sí? Entonces, pues quisiera hacer rápidamente como, en calidad de moderador, hacer rápidamente como un resumen, un sumario de lo que nos ha presentado el profesor Germán en esa primera intervención. Bueno, él nos habla sobre el cuerpo como memoria. En ese primer escenario nos habla del sufrimiento y de la transformación. Es muy curioso porque parece ser que los detalles de las endoscopias que presenta al inicio, precisamente con la artista Ali Galíndez, nos permite como acercarnos a esa idea de que la creación parece ser que está entre ese movimiento del sufrimiento y la transformación. En algún momento el profesor Germán hace incluso cae en la cuenta sobre ese detalle, ¿no? Como que no se sufre, sino que se está buscando una transformación. Básicamente, allí más, por ejemplo, esas otras manifestaciones que presenta, por ejemplo, en el caso del artista Stephanie Cortés con la chocolateada, parece que se empieza como a esbozar una primera pregunta, profesor Germán,
Entonces quisiera como hacerla para que podamos orientar un poco el diálogo y a raíz de eso poder llevar a cabo, pues, abrir los micrófonos a los participantes de la sesión. Esa pregunta tiene que ver con el imaginario sexista. ¿Cómo deconstruir ese imaginario sexista para que el artista tenga la libertad de creación, que no se vea atado a ese imaginario? Evidentemente a un imaginario que cuando ya hablamos del cuerpo necesariamente remite a ese imaginario sexista. ¿Cómo esto termina aportando a otras formas de la memoria? En un segundo momento, el profesor Germán hace una reflexión sobre el relato como memoria. Y ahí nos presenta cómo la investigación se convierte en una forma de vida, ¿no? Específicamente en las manifestaciones que presenta la artista Claudia Arévalo con los libros perforados, ¿no? Como una especie de empezar a perforar esa memoria, esos relatos que están quedando allí. Ahí también surge otra pregunta, profesor Germán. Básicamente, en los casos de los procesos formativos en artes plásticas, en los cuales usted pues, está desarrollando y liderando en Bellas Artes como en la Javeriana actualmente, ¿qué estrategias nos pueden acercar a que los estudiantes o los futuros artistas configuren metáforas que permitan contener el relato, que permitan contener esa memoria, ¿sí? ¿Cuáles serían esas estrategias que usted como maestro nos daría pistas a todos los que estamos aquí? Porque la mayoría de los que nos acompañan son mediadores de paz, están como en ese proceso de entender metodológicamente cómo acercar a estas comunidades para que puedan empezar a manifestarse, a empezar como a contener la memoria. En un tercer eje que expone el profesor, se desarrolla un ejercicio muy bonito donde, bajo la obra de Andrea Urrea, hace como la reflexión sobre la lana, el tejido, el tejer el sistema reproductivo y así llegar al útero, que es el lugar de vida, ¿no? Pareciera que el sentido de una memoria se contiene en el útero y se teje para no olvidar de madre a hija y así sucesivamente. Entonces ahí también, digámoslo, nos lleva a ese tercer eje como archivo, como memoria, donde parece ser que no solamente se teje para recordar, sino también para hablar de qué es veracidad, ¿no? Usted abre su espacio diciendo, bueno, este eje, diciendo que estos archivos parecen ser que están en búsqueda o por lo menos en cuestionar la veracidad de la memoria, ¿no? Y esas anécdotas visuales que, digamos, lo logra recoger con los rostros de Diego Salas, por ejemplo, con todos los personajes en diferentes contextos que trabaja Dayana Camacho, empieza como a esbozarse una tercera pregunta, y es, considera que otros formatos que no pasen por la visualidad también podrían aportar a una posibilidad de una memoria como archivo, una memoria como un espacio de veracidad. ¿Por qué? Porque pues entendemos que la visualidad nos acerca a esa representación fidedigna, muy pues característica del arte moderno. Pero ¿en qué medida esa representación fidedigna también se cuestiona desde allí? Y pues, ¿qué otros formatos nos ayudan a explorar ese ejercicio? Por último, aquí también nos acompaña Mariana Museta, quien estuvo con nosotros en el tercer conversatorio, precisamente hablando de esa memoria como una ficción. Más adelante, Mariana, esperamos que también nos puedas acompañar con tus preguntas e inquietudes. Y es básicamente, pues, recoger esa memoria que está entre la ficción y la no ficción. Entonces, aquí va la pregunta, profesor Germán, la última. ¿Qué tan frágil es la memoria cuando la ficción la aborda y la coge? Porque pareciera ser que la memoria sí tiene como esa capacidad de moverse entre la ficción y la no ficción, entre el carácter documental y el carácter ficcional. Pero ¿hasta qué punto ese movimiento entre los dos genera una fragilidad? A propósito, pues, de las obras que usted muestra del artista Paula Solarte y Paola Rúa. Profesor, bueno, le escuchamos. Bien, ¿me podría recordar la pregunta número 1? Porque como fueron tantas preguntas, es difícil. Claro, siéntase también en la libertad de poder responder las que usted considere. La primera pregunta hablaba precisamente sobre el sexo, ¿no?
ese imaginario sexista, cómo deconstruir ese imaginario sexista para que el artista tenga la libertad de crear, no tenga que, digámoslo, estar amarrado a que si hay un movimiento de orden feminista o de otros órdenes, está diciendo, no, es que está siendo partidario de un punto y no de otro, sino que está logrando como gestar varias iniciativas que, claro, necesariamente tendrán que interpelar y chocar con algunas posturas. Esa es una pregunta que creo que más de uno se haría en este caso. Bien, yo pensaría que la primera, digamos que más que una primera respuesta, pero quisiera citar primero a Judith Butler, ¿cierto? Cuando dice que el género, según Butler, es el resultado de un ejercicio performativo constante, es decir, que a través de su quehacer diario construye su identidad. Un artista, de alguna manera, siempre está en un ejercicio performático y digamos que a veces puede hacer una especie de autoexamen permanente sobre sobre su propia historia de vida. O sea que de alguna manera un artista siempre evoca, o las obras de los artistas muchas veces es autobiográfica o es autorreferencial. Por lo pronto en el ámbito académico se usa o se destila mucho que busquen indagar como esas realidades próximas, pero esas realidades, digamos que personales, sirven también para ponerlas en un contexto de universalidad. A veces en esa particularidad se puede ver reflejado como lo que ocurre o lo que le ocurre a muchas otras personas. Entonces, eh, es a veces muy necesario que los que están estudiando arte para poderse enterar no solamente de lo que le acontece a él como sujeto individual, personal, ¿cierto? También pueda, digamos, ponerlo en discusión o en conversación con otras personas que más o menos sufren o tienen las mismas inquietudes. Y luego, volviendo así, puede lograr finalmente descubrir como su dimensión también individual. Entonces, ese sería un poco, ¿no? Es decir, no existe una manera, sino que hay muchas maneras. O sea, son tantas maneras como personas podamos existir sobre la faz de la Tierra. Lo que pasa es que a veces somos dados a tratar de seguir utilizando estos metarrelatos que nos han forzado, digamos que estar todos como en un mismo, bajo unos mismos patrones o sobre unas mismas formas de producir o de contar los relatos, sino que hay las posibilidades que pueden existir. Pero, sin embargo, para ello me parece importante seguir pensando que el relato, y para eso citaría a Ricoeur, a Paul Ricoeur, en 1986, en el sentido de que dice que entiende el relato como una herramienta lingüística de la que nos valemos para darle una dimensión temporal a una historia de vida. Y entonces la historia de vida tiene sentido cuando podemos finalmente narrarla, contarla, compartirla con el otro. Y entonces el relato se vuelve importante y trascendental. No por, no por nada haya sido, digamos, considerado en su primera fase, antes de que se conociera la psicología como tal, pues en realidad se le conocía como la terapia del habla, porque es a través del habla que nosotros podemos sanar. Y que obviamente hoy más que nada sabemos que en realidad puede ser uno de los mecanismos más importantes para lograrlo. Y entonces, en ese sentido, el relato seguirá siendo y la narración seguirán siendo como unas formas privilegiadas para aproximarnos a las terapias, pero para aproximarnos también al arte, para aproximarnos también a las formas audiovisuales, a estructuras que vengan de distintos campos o distintas disciplinas. La segunda pregunta, Jorge, ¿me ayudas? Claro, la idea es, ¿consideras que hay otros formatos que no pasen por la visualidad para poder, digamos, aportar a una memoria como archivo, una memoria que parece ser que se logra configurar desde un espacio de veracidad? Eso cala mucho, digamos, en la presentación que haces el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchos artistas se han ido como acercando a diferentes formatos, diferentes, podríamos decir, como procesos que logran, digámoslo,
interpelar un poco ese grado de veracidad, ¿sí? Porque la veracidad a veces pasa, sí, por la palabra, pasa por el documento, pero también puede pasar por otras formas. Entonces, ¿tú consideras que podrían haber otros formatos diferentes a la visualidad que nos puedan, digámoslo, dar unos aportes, unas posibilidades de una memoria como veracidad? Seguramente, digamos que es un trabajo que hay que explorar más, pero no sé, cuando hablamos de la visualidad, pues la visualidad tiene una, digamos, ya en sí mismo plantea una especie de forma de ver las cosas, donde hemos privilegiado, por ejemplo, a la visión como una primera manera de aproximarnos, acercarnos a las cosas. No podemos dejar de lado que aparte de los ojos tenemos también la audición, pero también tenemos el tacto o lo áptico, ¿cierto? Como una forma de aproximarnos a las realidades. Entonces, el gusto es otra forma. Entonces, creo que tenemos que entender que el término, digamos que visual ya en sí mismo nos compromete como una especie de dificultad en términos conceptuales. Pero pensaría que el arte puede explorar de manera mucho más amplia las posibilidades de entender la memoria en las posibilidades más amplias del caso, es decir, sinestésicas. Lo que pasa es que Claro. como hemos privilegiado siempre unos medios o unos sentidos que han sido privilegiados a través del arte y a través de la historia. Porque el arte, por Ujú, ejemplo, si lo pensamos, con Miguel Ángel, para él era muy importante también el ojo y el pensamiento, pero ujú, nunca se pensaban en otras formas o en otros sentidos sobre las ujú. cuales podríamos finalmente nosotros entender y comprender pues, las cosas. Claro, o Entonces, sea, creo que es un asunto ujú. también como cultural. Ujú. Claro, porque en ese entonces o en ese orden de ideas, pues uno podría poner en discusión cómo se pasa de eso que en algún momento es íntimo, como autobiográfico, a ese, digámoslo, esa memoria un poco más colectiva que tú le denominas pues como más cercana a la memoria histórica, esa memoria documental, pero que en últimas lo que está haciendo allí el artista, más allá de ser memoria, es como también acercarse como a un espacio de creación porque está buscando una pregunta personal, ¿no? ¿Es algo así? Claro, puede que inicie como una pregunta personal, porque de todas formas el artista siempre está muy involucrado con su propia subjetividad, ¿cierto? Siempre está en esa subjetividad que quiere explorar permanentemente, pero esa subjetividad en ese estado de exploración de alguna manera puede ser como un termómetro de lo que acontece en otros. Y seguramente nos podemos ver reflejado en esos artistas que expresan sus temores, sus miedos, sus tragedias, y que de alguna manera cuando nosotros observamos sus producciones creativas, pues nos permiten también como entender que hay alguien que sufre igual que yo, que el artista tiene la potestad o la capacidad de crear y de sublimar esas circunstancias que a veces pueden ser distintas o muy difíciles para un otro que no produce o no crea. Pero el artista tiene esa capacidad. Y Claro, entonces, profesor. Ujú. Sí, aló. sí, entonces Sí, en ese sentido pienso que pues hay como la posibilidad de que se produzcan, o sea, hay artistas que producen para hablarnos de sus mundos. Y esperemos que esos mundos que ellos nos ofrecen sean también inspiradores, ejemplares, interesantes y que nos permita de alguna manera cuando observemos una obra hacer también una catarsis, ¿cierto? Tener exacto, una sí. experiencia, Una experiencia, exacto, una sí. experiencia. Profesor Germán, por aquí pues nos empiezan como a llegar algunas cuantas inquietudes. Vamos a abrirle el micrófono a la profesora Mariana Musueta, quien nos está dando unas observaciones. Lo visual, especialmente lo fotográfico, se relaciona con lo indicial y de allí su fuerza como registro de la memoria. Profesora Mariana, buenas tardes. ¿Cómo está? Ahora sí,
Hola. Sí, te escuchamos, te Hola, escuchamos. Mariana. Hola Germán. No, muy interesante lo que estás diciendo. Sí, había hecho, hay un pequeño aporte que tenía que ver con lo visual, especialmente lo fotográfico, pienso, se relaciona estrechamente con lo indicial y de allí quizás su fuerza como evidencia, lo que no significa que sea la única manera de registrar memoria, digamos. Pero mi pregunta apuntaba a otra cosa. A lo largo de tu exposición ibas explicando con palabras cada una de las obras y al mismo tiempo citabas, si no he entendido mal, palabras de sus propios creadores, de los propios artistas. Sí, Eh, ¿Cómo se dio en la muestra? Porque veo que han sido presentadas en muestras, en una galería. ¿Qué rol tenía la palabra de los artistas al lado de la muestra? ¿Se explicaba la muestra con palabras? ¿Había alguna especie de texto que acompañara las obras? ¿O esos textos fueron pensados de manera diferente como parte del trabajo final de grado, etcétera? ya. El primero, digamos que hay como varias partes. La primera es que el proyecto llama, digamos, convoca a los artistas, ¿cierto? Que ya en ese momento ya lo son, los convocan para poder que ellos envíen sus respectivos trabajos. Ya sabemos que esos son los trabajos que para nosotros son de nuestro interés. Entonces, el semillero de investigación que está integrado por estudiantes en artes, entonces tienen que leer cada uno de los textos y tratar de identificar como los aspectos más cruciales e importantes que tienen que ver con la memoria dentro de la obra de ellos. Ese es digamos, como un primer paso. Luego se seleccionan las obras de los respectivos artistas. Ellos cada uno tenían más obras, pero se seleccionó obras en específico. Luego se les invita a ellos a que participen dentro del montaje. O sea, participan como parte de la exhibición, ¿cierto? Claro, se les asigna un lugar dentro del espacio para que de alguna manera haya una articulación en los distintos ejes temáticos que se habían finalmente consolidado. Al ingresar a la sala de exhibición hay un texto curatorial. Es un texto curatorial que sugiere como unas líneas, ¿cierto? Son sugerencias de líneas que le permite finalmente al espectador tener también la potestad de abrir más la discusión, ¿cierto? Y existen, por supuesto, las respectivas fichas técnicas y las fichas técnicas tienen un comentario muy sucinto como acerca de la obra específica. Entonces, en ese sentido, los artistas, digamos que participan dentro del montaje, están dentro de la exhibición y logran finalmente entender que aparte de que ellos produjeron sus obras, las obras ya no están, ¿cómo se llama?, a la merced de ellos, sino que la obra tiene autonomía, las obras tienen autonomía propia y tienen nuevas interpretaciones. Claro, claro, que en todo caso se acompaña sugerencias de posibles caminos de interpretación y no una explicación. Sí, correcto, no una explicación, porque no se trata de hacer una explicación. Me parecía pertinente en esta presentación dar sí, finalmente como unos puntos en las palabras de los artistas, porque me parece que también es importante ofrecerles ese reconocimiento, porque ellos han hecho también un esfuerzo muy importante y significativo para producir lo que produjeron. Profesor Germán, Sí, sí, una sí. pregunta. ¿En la sala nos acompañan algunos de los artistas que usted ha citado el día de hoy? Es que no puedo ver los nombres de los... Yo había visto de Porque, pronto Diego Salas, había visto, pero no sé si está Diego Salas todavía. Puedes sí, por activar acá la lista de reconozco. participantes y aquí donde está silenciar o iniciar el video, tienes la opción de mirar los Sí, participantes. Yo sí había visto Diego Salas está. sí, Diego Salas está, Paula Sarte también está. Ah, Paola eh, Solarte. sí, nos acompañan. Solamente es que puedan encender su Registraron. micrófono. Bueno. Gracias por la invitación y está muy bonito el proyecto. Diego, yo tengo una pregunta para hacerte. Cuando hiciste el ejercicio de creación,
¿Estabas pensando en unos lugares específicos o los lugares fueron llegando conforme fueron, digámoslo, gestándose el proyecto? Porque pues recuerdo que de lo que nos muestra el profesor Germán, tu proyecto está como muy cercano a la pintura de las anécdotas visuales, ¿no? O sea, como esos espacios ya los tenían definidos o cómo fueron llegando. Eh, bueno, lo que pasa con mi proyecto es que fue una transición así muy larga porque duró más de 2 años ejecutarse. Yo lo estuve recorriendo porque la investigación trata sobre el pueblo y la transformación que ha tenido durante mi tiempo de vida. Toda la vida he crecido acá, es un lugar que está a las afueras de Cali, un lugar que está rodeado de caña de azúcar, entonces la industria, o bueno, a lo que se ha dedicado los pobladores es a Ujú, sembrar, es a la caña, es a la ladrillera, a hacer faroles. Entonces, pues lo que me llama mucho la atención es cómo este lugar ha venido transformándose, porque se ha acabado como esa tierra fértil que tenía la caña de azúcar, entonces han venido nuevas urbanizaciones, se han construido, entonces el territorio ha cambiado totalmente. Entonces, ujú. mi intención de investigar fue aquella transformación que se ha venido presentando, entonces conforme iba pintando, hablando con mi papá, entonces regresábamos a esos lugares y me contaba quiénes trabajaban allí, o incluso regresábamos a unos lugares donde mi padre y yo pintamos. Bueno, me falta decir es de que mi papá es pintor popular, hace letreros, ha hecho avisos y toda la vida nos hemos dedicado a eso. Entonces, de allí también partió mi intención de investigación, porque digamos que nosotros hemos sido testigos de la transformación que ha tenido el pueblo. Entonces, Ujú. utilicé esa metodología de trabajo que fue regresar con él, mirar esos lugares. Entonces me detenía, era a pintarlos. Eh, quiero mostrar una cosita. Claro, claro. Incluso un poco como esos rostros, ¿no? Volver a esos rostros otra vez. Sí, bueno, algo bueno, de lo que me preguntaste, mm, me interesó primero que todo lo anecdótico, Ajá. porque las voces de aquellas personas que han visto también la transformación del pueblo me eran importantes tenerlas presentes. Por ello, las personas que pinté eh, son como unos fundadores, por así decirlo, porque han estado el mayor tiempo de vida aquí y han presenciado cómo ha cambiado. Entonces, Ujú. partí fue de eso, de lo anecdótico. Y conforme a eso, y se fue a hacer como un registro un poco vivencial, o sea, que ellos me contaran sus vivencias e irlas plasmando. Entonces regresaba a algunos lugares que estaban abandonados, que en su época fueron así súper productivos, Ujú. había mucha gente trabajando y pues ahorita no lo están. Entonces, la idea de esas pinturas era un poco como dejar evidencia de lo que eh, me contaron, pero cómo está ahora, ¿no? Y como ha venido cambiando, entonces también dejar un registro actual de cómo era, bueno, más o menos así. Pero muy Eh, interesante, Diego, muy interesante. ¿Nos quieres mostrar algo? Ay, sí, es que lo habré hecho. Bueno, también para ese ejercicio hice fue una bitácora, una libreta donde iba regresando a esos lugares con mi papá e iba dibujando lo que veía allí. La cuarta fue qué tan frágil es la ficción, el Sí, reportaje. precisamente, digámoslo con lo que acaba de mencionar Diego, pues porque pues son como volver a esos rostros, a esos lugares, parece ser que se empieza a gestar una narrativa, que esa narrativa se mueve entre la ficción y la no ficción, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿qué tan frágil es la memoria cuando se mueve entre esos dos escenarios?
entre lo ficción y lo no ficción. Ya. Quisiera, digamos, para responder esa pregunta, quisiera retomar la idea de una obra de teatro que se llama, de Pedro Calderón de la Barca, que se llama En la vida todo es verdad, todo mentira. Y la historia trata, voy a tratar de recordarla sobre la marcha porque pues estoy tratando de precisamente recordarla sobre este instante que me estás preguntando. Y la historia es sobre dos personajes que están luchando por el poder, pero ambos tienen un primogénito. Y ambos personajes, creo que es el rey Fortas, que le deja a su hijo, la educación de su hijo, a un mago. Y el otro, su contendor, pues se lo deja también al mismo mago. Cuando pasa el tiempo, ellos deciden ir a buscar a sus respectivos hijos. Pero el mago les dice, no les dice nunca a cada uno de los padres en realidad quién es el verdadero padre. Entonces él señala, pues digamos que la historia, pues el papá cuando habla con cada uno de ellos piensa que en realidad él es su verdadero hijo, porque tiene unas formas de comportarse que se parecen a él, pero también tiene unas formas que él hubiera querido que su hijo tuviera. Entonces, pues en realidad dilucidar de quién es el verdadero hijo, pues era como un poco como en esa dificultad de la pregunta que tú me estás señalando. Entonces, en el fondo, la ficción y la no ficción a veces se plantean como una nueva versión de la verdad y que hoy en día a veces no sabemos exactamente, hoy asistimos a un mundo de los fake news y a veces pensamos que una noticia nos habla de la verdad, pero en realidad puede que nos esté hablando de una mentira, pero no tenemos el tiempo suficiente ni la energía para develar qué tan cierto es una cosa y qué tan cierto es otra cosa. Entonces, en el mundo contemporáneo, pues nos vemos expuestos a muchas cosas que pueden parecer reales, pero no son reales y son pura ficción y viceversa. Entonces, por lo tanto, cuando alguien ve una película en cine, a veces, aunque sepa que es ficción, pero si les dicen que está inspirado en una historia de la vida real, entonces también hay un estado de confusión sobre lo que Claro. puede ser una cosa verdadera y lo que podría ser una cosa de ficción. Como una Entonces, complicidad entre la ficción y la no ficción, ¿no? claro, mira que los documentales, la historia del documental, que a veces, por ejemplo, recrean documentales para hacernos reconstruir la memoria de un pasado, pero esa reconstrucción ya en sí mismo es una ficción, ¿sí? Porque están usando inclusive a veces unos vestuarios, un escenario que no son exactamente iguales a los reales, pero Ujú. sirven para recrear esa realidad. Entonces a veces uno puede ver una película histórica y esa película histórica usted la da como una verdad histórica, pero en realidad puede que esa verdad histórica esté matizada por unos puntos de vista del director, por una manera en que quieren privilegiar más una cosa que otra. Entonces, por lo tanto, pues vamos a estar enfrascados como en una especie de, de enigma que con mucha dificultad lo podríamos sortear. ¿Será Pero lo que sí, posible? Sí, sí, no, sí, sería posible entonces pensar que esa misma encrucijada la está viviendo la Comisión de la Verdad en Colombia precisamente con saber hasta qué punto es verdad una cosa u otra. pues es que tenemos versiones todos tenemos unas verdades, ¿cierto? Y unas perspectivas. Habría que, para poder, digamos, despejar como niveles de incertidumbre, pues tenemos que cruzar las distintas versiones. Y seguramente en esas distintas versiones podremos lograr encontrar como unas satisfacciones para, digamos, resolver algunos conflictos que son muy importantes para la memoria histórica. Claro, exacto. Bueno, no sé si de pronto Diego ya tiene su, su presentación. Diego. Ah, sí, no, lo que le quería mostrar más es una bitácora que para mí fue importante porque me acompañó en Ujú. este proceso de investigación, de regresar a los lugares, un poquito un ejercicio etnográfico, ya que estaban hablando de que eh,
cómo artista como también etnógrafo. hacerlo. Ah, bueno, 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 aquí lo que hay más que todo son lugares a los que regresaban, eh, actividades, bueno, no sé, no sé si se ve ahí. Mm, Es muy importante decir que son también son dibujos, ¿no, Diego? Sí, me interesaba ese proceso, era regresar a esos lugares y un poquito como reflexionar, dibujar un poquito, pues, como hablaban de otros medios como para acceder a la memoria, ¿no? Entonces, Claro. como Diego, y una pregunta pues un poco capciosa y anecdótica como tú lo planteas. ¿Tú siempre viste la memoria o también de pronto la llegaste a escuchar? ambas porque digamos que acá hay personajes muy representativos y ellos salen y son los vendedores, eh, sí, los que salen como a vender sus pan de bonos, su mazamorra, y hay unos que ya no estaban vendiendo pues porque ya están muy adultos, entonces eh, eso también me interesaba porque el que ha vendido toda la vida pan de bono aquí resulta que pues ya está muy adulto y ya no lo ha vuelto a hacer, entonces la voz de él era muy representativa, pues lo llamaba uno a las 5:30 de la mañana y todos salíamos. Me imagino que el olor del pan de bono también. Sí, eso, todas esas cosas. Ahí Ujú, hay unos dibujos que hago también en la galería, por eso mismo, porque convocaba ese olor a cilantro, eh, sí, esa mezcla. Entonces también hay ujú, cierta nostalgia en todo eso, entonces también ujú, por eso hacía el ejercicio, como ujú. para, sí, esa especie de catarsis o, bueno, una reflexión allí. Algo propio. Sí, bueno, ya pues, profesor Germán, se nos agota el tiempo, nos tocaría que cerrar. Sí. Quisiera saber si de pronto usted necesita tener alguna, aunque todas las preguntas fueron respondidas realmente. Me gustaría que de pronto nos pudiera como compartir su cierre para poder ya cerrar el ciclo después de esto. Bien, de todas formas, pienso que el proyecto, digamos, de Encrucijada de la Memoria, pues todavía continúa en términos de que estamos haciendo un proceso de escritura con el semillero de investigación para, pues, digamos que va a ser como a 6 u 8 manos y del cual pues digamos que fue un compromiso con los artistas que quisieron pues participar dentro de este, de este eje temático de investigación, eh, y que esperamos pues en algún otro momento poderles pues compartir y socializar con cada uno de ustedes. Entonces, nos agradezco pues mucho la doctora Claudia, del Banco de la República, por permitirme pues socializar, digamos que este proyecto de estos artistas que tratan a través del arte de poder expresarnos sobre sus preocupaciones acerca de la memoria, teniendo en cuenta que, como ya lo había dicho anteriormente, pues ha habido hay una línea de trabajo muy fuertes acerca de la memoria histórica en Colombia, pero que sin embargo pienso que el arte tiene una manera también de aproximarse a la memoria histórica, no necesariamente desde la violencia como tal, sino que también explora otros asuntos que son también cruciales, importantes y significativos para, pues pienso que para la sociedad, para los artistas mismos y pues para la misma memoria, ¿no? Es decir, si no hacemos memoria, es como
una preocupación, digamos, que deberíamos de tener permanentemente. Entonces, y gracias a Jorge también por la respectiva invitación. Espero pues que tengamos la oportunidad de volvernos en otro escenario o en este, si así lo desean, poder participar con ustedes. Entonces, bueno, les agradezco mucho. No sé si pueda, digamos, hacer un comentario. Estamos eh, en términos de creación, hay un proyecto con el cual estoy trabajando con el profesor Jorge Urueña, que tiene que ver con creación en tiempos de crisis. Es un proyecto que recopila el trabajo de 12 autores de distintas nacionalidades latinoamericanas y que hemos venido trabajando, digamos que en este periodo de la pandemia, alrededor de, pues, de esta producción editorial y que por supuesto pone en cuestión la creación. Entonces, pues quería como invitar también a que en el momento en que salga pues a la luz pública podamos pues compartir, porque creo que lo más importante es poder compartir qué es lo que significa crear en tiempos de crisis. Advirtiendo que el arte siempre no necesita ni siquiera tiempo de crisis para crear, siempre hay una razón para crear. Pues, Muchas una gracias. vez le digo que el espacio aquí en el banco queda abierto porque tiene todo que ver con esta línea de acción que hemos manejado dentro de La Paz que toma la palabra. Eh, es uno de los objetivos, darle a La Paz palabras para nombrarla, imágenes para narrarla. Entonces, yo creo que será muy pertinente cuando tengan ese estudio terminado que nos den ese privilegio de compartirlo con el público que hemos convocado a este y a otros encuentros en el marco de este proyecto. Eh, entonces estaremos muy a la expectativa. Quiero agradecerle de manera muy especial, profesor Germán, que hubiera cerrado este ciclo, que de verdad nos dejó importantes reflexiones, y agradecer a Neila, que hizo la intervención en su momento, a Erika, que está aquí con nosotros y nos conmovió tanto con esos eh, temas de los temblores de las citas, a Mariana, que ya también intervino, que tuvo una reflexión, como lo comentó Jorge, también una profundidad importante, a quienes han estado con nosotros en estos 6 encuentros, a Jorge, a la universidad y a los asistentes. Les pedimos sí que entonces se suscriban a las listas de correos de la programación del banco y al canal de YouTube, para que en el momento en que tengamos estas conferencias al aire, pues reciban la notificación y puedan acceder nuevamente a sus contenidos. Jorge, no sé qué más quieras decir, a mí solo me resta reiterar la gratitud para Sí, todos. A mi sí, equipo sí, que sí. estuvo aquí con nosotros, a Gisela, Nora, Oscar, que del Centro Cultural están aquí con nosotros, a Santiago, que de Bogotá está haciendo la Así grabación. a Félix, también por ahí veo a Félix, que también nos acompañó en varias ocasiones. Santiago también. Bueno, de verdad, Ana Cristina Renza desde Cali, la Universidad Autónoma de Occidente, también nos acompañan. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias por acompañarnos durante estas últimas 6 semanas. Como dice Claudia, hoy es el último conversatorio y bueno, no pudimos cerrar de mejor manera, sino pensando la creación como una forma de tomar la palabra, ¿no? Eso, La Paz se toma esa palabra a través de la creación para hacer esa posibilidad que siempre hemos añorado nosotros como colombianos y es acercarnos a ese escenario de paz. De verdad, muchas gracias a todos y todas y bueno, me despido con un saludo y un abrazo para todos.